Noches, bienvenidos nuevamente a casa. Qué bendición que ya estemos por acá, 175 colegas reunidos. Vamos a dar unos 30 segundos a que se puedan conectar otros colegas para dar inicio a nuestra última conferencia del programa permanente cultural para docentes Vitruvio Pro. Estamos un momentito y vamos a iniciar. Pero ya, bendito Dios, estamos bastantes conectados. Damos unos 30 segundos. Ahí le pregunto a mi autoridad si iniciamos. La doctora Dávila ya se encuentra acá con nosotros. Doctora, ¿todo está bien? ¿Necesita algún tipo de ayuda, de colaboración? Muchas Estamos gracias, licenciado. Sí, aquí estoy. Solo vamos a seguir las instrucciones cuando me digan de presentar. Si tengo algún problema, yo les comunico y me ayudan, por favor. Gracias. No es ningún problema, estamos para servirle. Oye, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Gracias. Bueno, vamos a iniciar dándole la más cordial bienvenida a nuestras autoridades, al señor decano, al señor secretario, a toda la respetable concurrencia y en especial a la doctora Dávila. Un gusto tenerla, doctora, aquí con nosotros. Estamos pues muy motivados y estamos ansiosos de recibir pues la conferencia que hoy como broche de oro viene usted para cerrar nuestro programa cultural y educativo, donde los docentes nos capacitamos para pues servir de una mejor manera. Así es que vamos a leer su hoja de vida y le damos, como le decía anteriormente, la más cordial bienvenida a nuestra casa de estudios, que sé que fue su casa también. Así que estamos en casa, estamos en familia. Y me da un gusto poder presentar a la doctora Vivian Lisset Dávila Sánchez. La doctora Dávila Sánchez, pues, es graduada de su doctorado, lo tiene con la Universidad Panamericana en Ciencias Sociales, y en la Universidad Rural tiene una maestría en Ciencias Jurídicas y Sociales. También tiene una maestría en Ciencias de la Administración de Recursos Humanos por la Universidad Galileo. Tiene una maestría en docencia cum laude en la Universidad del Istmo. Tiene un posgrado en la Universidad Panamericana de Científica Social. Y en nuestra alma mater posee, pues sacó su licenciatura en Administración de Empresas. También en la Universidad Rural sacó su licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y tiene también de nuestra alma mater el título de gerente de la carrera técnica de gerencia. Como experiencia, pues tiene también la docencia, que la ejerce en la Universidad Rural y también en nuestra alma mater, en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Tiene 13 años de experiencia en el área de recursos humanos y 8 años de experiencia en el área administrativa financiera. También tiene experiencia en capacitaciones empresariales en el área de los recursos humanos, compras y contrataciones del Estado. Asesoramiento empresarial en temas de evaluación del desempeño, del desarrollo organizacional y también del clima laboral. Así como varios congresos en el extranjero y también múltiples diplomados, certificaciones, cursos y talleres. Doctora Vivian Dávila, es un gusto tenerla con nosotros. La más cordial bienvenida. La cámara y los micrófonos son todos suyos con la plática, la conferencia Cultura de Empresa. Bienvenida y buenas noches. Muchas gracias. Solo, no sé, me tiene que dar permiso para presentar, creo yo, ¿verdad? No, yo creo que ya puede usted presentar allí. Sí, ya puede. Perfecto. Cualquier cosita estoy a la orden. Fíjese
que tengo acá, ya tengo el video, pero no puedo compartir mi documento. Allí en la... ¿En compartir video? Sí, compartir contenido. Ahí usted le da compartir aplicación o pantalla. Vamos a ver. Tengo que compartir Ya la video, vemos. pero... Ahorita ya la vemos a usted. Sí, aquí está. Tercer botón, el tercer botoncito, compartir aplicación Sí, pantalla. Vamos a ver. Ahí. Y ahí tiene que ¿ven? imprimir donde dice audio. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Ven mi pantalla? No, Todavía no, a usted, la vemos a usted. vamos a ver. No se preocupe, aquí estamos. Tercer botoncito, compartir aplicación y pantalla. Ahí le da clic y donde tenga su video, le da compartir. Aquí comparto video. Lo Sí, vi puede tan fácil el mes compartir. pasado. No Si se nos puede preocupe, no se contar qué ve, preocupe. doctora, si nos puede contar qué ve. ¿Perdón? Y qué es lo que ve en la pantalla. Fíjese que en la pantalla que tengo veo, le voy a decir, veo el audio, una cámara y una levantar la mano. Vamos a ir al botón a la derecha, el botón moradito de la flecha. ¿Se recuerda del lado derecho? Ay, sí, perfecto. Sí, Desplegamos. perdón, ¿verdad? Algo había olvidado yo aquí. No Compartir contenido, ¿verdad? Compartir aplicación pantalla. Sí. Ajá. Compartir contenido. Compartir contenido. Eso era lo que hacía falta. Listo. Ahora sí. Compartir. Cuéntenos qué ve y le vamos guiando. Yo aquí ya veo compartir. Aquí estamos. Aquí está el botoncito. Perdón a todos. No se preocupe, aquí estamos todos a la expectativa, pero se tome ese tiempo. Fíjese que sí veo compartir, pero ni... Compartir aplicación pantalla, sí, ahí, ya. Debe darle un clic a la pantalla Okay. para que se le active el compartir en color celeste, ¿se recuerda? Ahí está, ahí está. Ya vemos. ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Ahí estamos. Ya me miran, ya ven mi presentación. Ya la Perdón vemos. la tardanza y esta tecnología que me atropella muchas veces. Perdón a todos todos los que tengo de audiencia la noche de hoy. Me es muy grato compartir con ustedes. Gracias, mi nombre es Vivian. Como dijo en la presentación mi estimado licenciado, pues ese es mi récord. Sin embargo, pues en esta ocasión vengo a compartir algunos de los conocimientos que puedo trasladarles. La verdad es de que creo que hay personas aquí, profesionales, que tienen un poco de conocimiento más que el mío, pero en algo les puedo dejar alguna inquietud. Esa es la finalidad de las presentaciones, de que se pueda despertar alguna inquietud y puedan llegar a ser investigadores del tema. Es un tema que, la verdad, en lo personal, el recurso humano es lo que me ha apasionado. Esto tiene que ver mucho con el recurso humano y el comportamiento de la empresa y del ser humano. Entonces, la verdad es que con esta nueva modalidad les puedo confesar aquí a mi audiencia que nunca compartí hace muchos años el tomar una maestría virtual. Me sentía sola. Una de las razones por las cuales no la quise nunca seguir. La comencé y me sentía perdida, me sentía solita. Y bueno, años después estoy aquí recibiendo también cursos virtuales estudiantes. Y es un poco difícil porque no mira uno las expresiones de las personas, ¿verdad? Como cuando uno está en una clase presencial y que tiene el contacto del ser humano con las demás personas, eso es algo que me hace falta. Voy a tratar de trasladarle lo mejor posible. Como les digo, es un poco complicado para mí el estar frente a una pantalla y no tener a mi público sabiendo que tengo público, ¿verdad? Así que vamos a comenzar.
La cultura de la empresa, como ven aquí, dice que su cultura es su marca, ¿verdad? Eso es algo bien, bien importante. Dentro de la cultura organizacional, pues debemos de saber primero qué es empresa y vamos a tomar algunos conceptos para tomar el concepto general, el entorno de lo cual vamos a ir aterrizando más adelante a la cultura empresarial. Se puede apreciar en esta definición que contiene elementos en la estructura básica de lo que es empresa. La entidad se refiere a una empresa, a una colectividad considerada comunidad, por ejemplo, una corporación, una institución, como persona jurídica, o un ente individual conformado por una sola persona, por lo general es el propietario. El elemento humano, que es lo más importante de la empresa, que se refiere a lo que está conformada por personas que trabajan. Las aspiraciones son las pretensiones o deseos por lograr algo que tienen las personas que conforman esa institución o esa empresa. La realización se entiende como las satisfacciones que sienten los miembros de la empresa cuando logran cumplir aquello que aspiran, ¿verdad? Muchas personas están en una empresa y pretenden algo y quieren algo, quieren un crecimiento, un desarrollo profesional. Los bienes materiales, que es el conjunto de conocimientos, de las cosas materiales que posee la empresa, como las instalaciones, el mobiliario, las oficinas, la capacidad técnica, el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo, la capacidad financiera, que se refiere a toda la parte monetaria, para poder realizar pagos, realizar inversiones para su desarrollo y crecimiento. Estamos hablando tanto de la empresa como tal, pues una empresa existe en el mercado para obtener ganancias y poder crecer. Producción, transformación y o prestación de servicios, que es la finalidad que tiene la empresa, que pueden ser de tres formas: fabricar, elaborar o crear cosas, servicios con un valor económico, o transformar o cambiar, por ejemplo, una materia prima a un producto terminado y prestar servicios. Y por último tenemos la satisfacción de necesidades o deseos. La necesidad humana es el estado en el que se siente la privación de algunos factores básicos como alimento, seguridad, vestido, el sentido de pertenencia también. En cambio, los deseos consisten en anhelar los satisfactores específicos para estas necesidades que se tienen, como por ejemplo aquellos gustitos que nos damos cuando se nos antoja algo, comer algo sabroso, una hamburguesa, un pastelito. En ese orden de ideas, se puede decir que la definición de empresa permite visualizar a toda la empresa como una unidad conformada por elementos tangibles, como los elementos humanos, los bienes materiales, la capacidad financiera o de producción y la transformación de esos productos en intangibles. Les podemos decir que es las aspiraciones, realizaciones y capacidad técnica, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades y deseos de su mercado meta para la obtención de una utilidad o beneficio. Pero, ¿qué es organización? Pues encontré un concepto bastante sencillo, que es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas o objetivos, lograr los resultados deseados. Cabe enfatizar que una organización solo puede existir cuando hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión. Estas organizaciones pueden realizar las tareas que se han encomendado, y para que puedan lograr esos fines es necesario que cuenten con una red de recursos, y entre ellos incluyen los humanos, los tecnológicos, los económicos, todos los bienes muebles, inmuebles, y todo lo que es intangible. Pero la misión y visión, que es una parte importante de la empresa y que ayuda a comunicar los propósitos y objetivos de una organización y la forma de qué manera se van a lograr. La misión empresarial es importante y un elemento en una planificación, porque a través de ella se declara públicamente la razón de ser de la empresa. Pero, ¿qué tan importante es la declaración de la misión y la visión en una empresa? Pues es porque con esto podrá tener un horizonte la empresa para progresar y hacer funcionar diferentes órganos y elementos internos. Por lo tanto, se vuelve un motor para tomar decisiones a seguir. En conclusión, podemos decir que la misión y la visión, junto a los valores, son los que conforman el ADN de la organización. Entonces, los elementos internos de la organización los vamos a
que la visión es la situación actual de la empresa, quienes somos, lo que actualmente somos. La visión es lo que vemos y cómo vamos a hacer dentro de un futuro de nuestra empresa en un determinado tiempo, y se elabora sobre la base de la misión y los valores, que es el conjunto de principios éticos y profesionales mediante los cuales ésta elige guiar sus actividades y denotan de alguna manera el espíritu de la misma y son la personalidad de la empresa. Un poco más sencillo podríamos decir, bueno, ¿quién soy ahora? Esa es mi visión. Y mi visión, ¿cómo me imagino que voy a ser dentro de 5 o 10 años? Entonces, esa sería mi visión. Esto se debe de revisar para ver si se alcanzó la misión, para que en ese entonces va a ser mi misión, y me vuelvo otra vez a establecer otra visión. Aquí les doy un ejemplo de misión. Google, que es una empresa muy famosa, ¿verdad? Vemos de que la misión de ellos es organizar la información del mundo y lograr que sea útil y accesible para todo el mundo. Visión, ser el más prestigioso motor de búsqueda y el más importante del mundo. Y sus valores, rapidez, precisión, facilidad de uso, atención al cliente corporativo e innovación. Si vemos en la parte izquierda, vemos todos los cambios que ha tenido Google en su logotipo. Y bueno, eso es de la manera en cómo lo reconocemos, y todo esto también viene a crear ese engranaje para que podamos llegar a tener un posicionamiento. Si hablamos en el sentido de marketing, vamos a hablar de que esto nos ayuda a dar imagen y crear una cultura empresarial, va a estar reflejada a través de su marca. Pero entonces, ¿qué es la cultura empresarial? Pues vamos a ver que conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. En ese sentido, vemos de que también tiene una función, que es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Los elementos que tiene una cultura empresarial son las creencias, los valores, las normas, signos y símbolos. Cuando nos referimos a las creencias, que es parte de la cultura, vemos en una cultura de país que todo esto es heredado. De la misma manera, la cultura empresarial es heredada. Las creencias abarcan el conjunto de ideas del grupo cultural que establece acerca de lo que es verdadero y falso, se vincula con el sistema de valores. Y valores, que es un tema bastante amplio, que aquí podemos ver un pequeño ejemplo, pero vamos a detenernos un poquito en este tema. Son los criterios que sirven como modelos evaluadores de la conducta, ya que orientan lo que se consideran principios y actitudes aceptables o inaceptables para garantizar la continuidad del grupo. Los valores, muchas veces cuando los platicamos en algún lugar, sea una academia, o sea el trabajo, como que no prestamos atención, y es donde nos rige todo. Los valores pues simplemente son principios. Los principios son los que existen, y nosotros como seres humanos adaptamos esos principios, y cuando los adaptamos en nuestra vida y los hacemos muy propios de cada uno, se vuelven valores. Los valores muchas veces dentro de la empresa son lo que nos guía y lo que nos da un sentido diferente para poder guiar la empresa. Y podemos decir que son principios éticos y profesionales mediante los cuales ésta elige guiar sus actividades, y de alguna manera denotan su espíritu. Por lo tanto, los valores son la personalidad de la empresa, ya que resume en 6 o 7 conceptos. Se aconseja no elegir muchos para que puedan evaluarse también el modo de proceder de la empresa. Estos valores reflejan los principios éticos reales en la base de la cultura empresarial. Para poderlos formular, debemos de preguntarnos en qué creemos como empresa,
Si la empresa fuera un individuo, ¿cómo sería? ¿Qué aspectos de nuestro proceder prestamos más atención? El conjunto de valores va a ser clave para transmitir al personal las expectativas éticas y profesionales. Y va a tener un espíritu, la organización va a tener un espíritu de quienes trabajan en ella. Muchas veces decimos, y hemos escuchado que dicen es que los valores se perdieron, o dicen es una pérdida de valores. Realmente los valores, según a mi criterio, no es que se hayan perdido. Los valores existen. Lo que ha sucedido en las sociedades es de que se ha olvidado en la práctica de ellos. En algunas clases a los chicos les he preguntado que me digan una definición de qué es responsabilidad o qué es puntualidad, pero una acepción, ¿verdad? Que me digan puntualidad es tal cosa, responsabilidad es tal otra, o sea, que me digan con palabras, así como cuando decimos qué es cultura empresarial o qué es, ¿verdad? Una acepción fija, donde nosotros podemos decir, eso es. No la dicen, pero me lo ejemplifican. Dicen, ¿qué responsabilidad es llegar puntual a algún lugar? ¿Qué es honestidad? Es decir la verdad. O sea, tal vez no tienen la acepción, pero saben la práctica. Y eso es el valor que tienen los valores. No existen valores buenos ni malos, simplemente es esa línea de la ética que es tan delgada, que se puede trasladar de un momento, se puede desviar y se puede ir a los antivalores o a los valores, ¿verdad? O a la no práctica de esos valores. Entonces, por esa razón es que son importantes los valores. Dentro de la empresa, veamos entonces que la vida del ser humano se rige por esos valores, por la práctica de valores. Y para no ir muy lejos, algunos de ustedes quizás han sido evaluados en el desempeño. Y cuando nos evalúan el desempeño, tenemos competencias genéricas y competencias específicas del puesto. Cuando hacemos las competencias genéricas, ¿qué es lo que nos evalúan? Principios. ¿Qué principios, por ejemplo? Tenemos el trabajo en equipo, tenemos la puntualidad, la responsabilidad, el empoderamiento. Depende del puesto en el que estén, pues así es como se van a ir evaluando. Pero en cada una de esas competencias genéricas, ¿qué es lo que nos evalúan en cada una de las preguntas o los subindicadores que nos va a decir si la persona cumple sin requerimiento alguno de su quehacer, si aporta, si tiene iniciativas, si mejora sus procesos, si da ideas, etcétera? Es parte de los valores. Entonces, veamos de que los valores es un eje muy esencial dentro de una empresa, y esto, como lo vemos, es parte de un elemento de la cultura empresarial. Los componentes de la cultura organizacional de la empresa, ¿verdad? Tenemos las normas organizacionales, y entre las normas tenemos que se establecen pautas normativas y principios de la empresa. Entre ellos tenemos el salario. Fíjense que el salario es algo importante para las personas, elevar unos salarios, por eso de que prestan sus servicios, es por eso de que estamos ahí en esa empresa trabajando porque necesitamos satisfacer nuestras necesidades a través de una remuneración que recibimos de nuestros servicios. Cuando vemos los códigos de ética, que es otro elemento importante, son comportamientos establecidos. Y vamos a ver que el código de ética en su conjunto son principios que fluyen de acuerdo al juicio de las personas. Tenemos los códigos de conducta, que es un conjunto de pautas que influyen en las acciones de los empleados. En un marco de referencia para decir cómo vamos a comportarnos entre todas las partes interesadas, y las partes interesadas van a ser los clientes, proveedores y nuestros propios compañeros. El código de ética es algo que rige el comportamiento, es cómo queremos que las personas se comporten de una manera en determinada situación, como por ejemplo podemos hablar de la política en el número 5, donde tengo acá, dice la política de regalos corporativos. Hay empresas que rigen que las personas no reciban regalos o que reciban
algo a cambio de los servicios que se prestan. Porque si no, ya pasamos a corrupción y eso es algo que no es un valor, es un antivalor, y el valor de la corrupción va a ser la transparencia. Entonces, el que nosotros nos comportemos transparentemente, no recibamos regalos, es lo que nos va a llevar a que nosotros seamos unas personas honestas, que trabajamos dentro de una empresa y esa empresa va a reflejar esa imagen. Los códigos de ética deben contener entonces valores, misión, visión de la organización, comunicar la importancia de apegarse a las reglas, conductas prohibidas, definición clara en un determinado conflicto de interés, consecuencias para incumplir con el código, qué penas, ¿verdad? ¿Qué castigos va a tener la persona si comete alguna falta de código de ética, canales de comunicación para reportar el incumplimiento. Es necesario que las organizaciones comuniquen a sus trabajadores el código de ética y procuren que su capital humano se sienta identificado con esos lineamientos. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir identificado el personal con esos lineamientos? Es cuando la empresa toma en cuenta este capital humano a los trabajadores para que participen. Y les quiero contar, espero me dé tiempo a terminar porque me apasiona estos temas y lamentablemente pues es algo bien rápido lo que debo de contar. En la empresa donde yo trabajo, decidieron hacer un código de ética. El código de ética, hicimos un concurso de acuerdo a todas las direcciones que existen dentro de la organización, y la directora de recursos humanos de ese entonces lanzamos esa convocatoria. Las personas participaron, pero nosotros queríamos darle seguimiento de cerca quiénes van a participar. Nosotros con la directora pues pensamos que no iba a haber ninguno. Entonces me dijo, mire, con 3 que participen tenemos el primero, segundo y tercer lugar. Nuestra sorpresa fue que se llegó el día, pero todos los que estaban elaborando su código de ética para presentarlo, lo hicieron de manera sigilosa, con silencio total. Ni siquiera sus compañeros de los departamentos sabían qué era lo que estaban haciendo, los que habían sido nombrados, y todos llegaron y presentaron. En conclusión, recibimos 12 propuestas de código de ética. Para hacerlo transparente, invitamos personas que conocieran de este tema fuera de la empresa para que los calificaran, y de esa manera fue como se decidió cuál era el código de ética o el mejor código de ética. Sin embargo, no pudimos establecer cuál era el mejor. Sí determinamos en un primero, segundo y tercer lugar, pues eso era lo que habíamos prometido. Sin embargo, de los mejores se obtuvo el mejor contenido que podían haber presentado y se terminó un código de ética final. Ese código de ética se mandó a empastar muy bonito con una carta de la máxima autoridad de la empresa y se le entregó a cada uno y se hizo del conocimiento de todos. Es aquí donde yo me refiero a que las personas se sientan identificados, porque ellos mismos han colocado cuáles van a ser las sanciones, cuáles van a ser los lineamientos de comportamiento de ellos y sus compañeros. Entonces no pueden decir que fue impuesto, sino que fue participativo. Continuando con este orden, pues vemos de que tenemos procedimientos operativos, y cuando hablamos de procedimientos operativos, nos vamos a que son los procedimientos por los cuales se rige o se desarrolla algo la empresa. Es parte del funcionamiento. Y, por ejemplo, aquí pongo que Toyota utiliza el método Lean para producir, y esto se refiere a que es una forma innovadora de gestionar los procesos de una empresa, y su objetivo es eliminar actividades que no aporten valor para obtener un producto o servicio de mayor calidad y que mejore la experiencia de los clientes. La misión y la visión, pues ya lo revisamos. La estructura de poder o tipo de liderazgo. ¿Quién lidera y cómo lo hace? Es algo muy importante. El líder de la empresa debe priorizar la construcción de la cultura organizacional y los valores en ese estado. Es muy importante porque contribuye a atraer colaboradores talentosos y apasionados que pueden creer en ese propósito de la organización. Además, puede fomentar el compromiso de los miembros del equipo, aumenta la retención y mejora el desempeño. El que una empresa, y les dejo ahí a ustedes que puedan pensar en qué empresa me gustaría a mí trabajar y por qué. Puede ser de que sea porque es una buena empresa que me da
puede brindarme unos mejores incentivos, que tiene una buena imagen. Eso se llama pertenencia, identidad con la empresa. El que yo porte un eslogan o porte una marca en mi uniforme, eso me hace sentirme importante y orgulloso. Es a eso a lo que nos referimos de la cultura organizacional y lo que hace los valores. ¿Cómo puede un líder desarrollar una empresa que tenga ese posicionamiento en el mercado para que todos sean reconocidos? El liderazgo se basa en la enseñanza permanente y fortalece las relaciones humanas. Los líderes tienen que tratar de hacer un ambiente cálido, de comprensión, de tolerancia, de respeto. Ante todo, el respeto es lo que todos pedimos. El respeto, recuérdense de que es un elemento muy bien especial que me va a determinar cómo voy a tratar a los demás. Cómo quiero que me traten, así voy a tratar a los demás. El respeto es algo muy, muy importante. Regresemos a la anterior y veremos que la estructura de poder queda reflejada en un organigrama organizacional o un organigrama empresarial. Es la representación gráfica, vemos acá, de que nos da a nosotros la visión, tanto a los que ya estamos dentro de la empresa como a los nuevos, quién manda a quién y cómo es la jerarquía de autoridad y mando. Esencial para todos. Esa cadena de mando que por lo regular puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser estructural, y eso nos ayuda a mejorar. Los valores de la empresa, que ya los desarrollé anteriormente, son importantes porque son grandes fuerzas impulsoras para realizar el trabajo bien hecho, sentirnos parte de la empresa y trabajar juntos por las mismas metas y objetivos. Esa es la parte importante de esto. Pero entonces, ¿qué es cultura organizacional? Aquí les he colocado el clima organizacional, no lo he desarrollado. Los valores de la organización ya lo desarrollamos y el liderazgo empresarial, pues ya les di una pequeña definición de cómo es el liderazgo empresarial. Clima laboral. ¿Qué es clima? Lo relacionamos con aire, frío, sol, lluvia, viento, nieve. Por lo tanto, estamos relacionándonos con un fenómeno natural que se da a nivel atmosférico y se caracteriza por ser una conjunción de numerosos elementos, tanto la temperatura, la humedad, la presión, la lluvia, el viento y todos esos cambios que nosotros sufrimos muchas veces. Pero, ¿qué es el clima laboral? Cuando nos referimos al clima, vemos de que si caminamos unos 30 kilómetros, tenemos calor. Si caminamos otros 35, va a haber frío. Y aquí en la capital hay días calurosos, días fríos, y entonces el clima es variable, ¿verdad? Igual se comporta el clima organizacional. Vemos de que a pesar de que el departamento que está al lado de nosotros y tiene una media pared, el clima que está de este lado de la pared es totalmente diferente al que tenemos del otro lado de esa media pared. ¿Por qué es esa diferencia? Muchas veces dicen de que es porque es el jefe el que tiene que ver en esto. Pero fíjense que no solo es el jefe, toda la empresa, es todas las personas. Esa es mi forma de pensar. A veces dicen es el jefe. No, el jefe tiene la mayor carga de que ese clima laboral sea bueno o sea malo. Pero veamos entonces que el clima laboral está condicionado por factores propios de la percepción. Lo que vemos no es lo mismo que vemos todos. En este momento, quizás para algunos esa es la percepción, y voy a poner un ejemplo. Los que me ven a través de la cámara, ¿verdad? Pues puede ser de que me digan ustedes, puedan pensar, me parece enojada, me parece agradable, me estoy refiriendo a mi persona. O habla mucho, o no se le entiende. O sea, esa es la percepción, ¿verdad? Todos tenemos esa percepción. Y las características de los empleados y acciones de la empresa. Esos son los factores propios. Cómo lo percibe el empleado al jefe, cómo percibe al director, cómo percibe al vecino que está aquí trabajando. Esa percepción es lo que hace el clima laboral y cómo lo percibo. Tosco, agradable, armonioso. Esa es la percepción que se tiene en un clima laboral.
Y se refiere al estado de ánimo de los miembros de una organización y de cómo esto influye en los resultados del negocio. Eso de que digan de que yo dejo los problemas en la puerta de mi casa es mentira. Es mentira de que yo dejo los problemas laborales en la puerta de la oficina, es mentira. Somos seres humanos y más si estamos en riesgos de perder nuestro trabajo, va a ir a todos lados. Si tenemos, y lo peor es tener problemas de familia, ¿verdad? Eso es lo peor. Porque hay una inestabilidad que nos permite y no nos permite desarrollarnos completamente. El ambiente que se respira en el medio en el que los trabajadores llevan a cabo sus distintas labores perjudica. Puede ser que sean productivos o no sean. Entonces, el clima laboral, el buen clima, va a mejorar la productividad de los empleados, genera un sentimiento de pertenencia dentro de la empresa, su compromiso aumenta y existe una estabilidad laboral. Eso es lo mejor que podemos tener de un clima laboral. Un mal clima genera conflictos y los objetivos no se alcanzan porque cada uno se pone negativo, hay problemas y eso nos vuelve un poquito toscos. La potencia de la fuga del talento, si hay un mal clima laboral, la gente empieza a buscar a dónde irse, porque ya no aguanta estar dentro de esa empresa y la rotación de personal se vuelve a dar de manera más consecutiva, porque entonces la gente se empieza a ir y entonces ustedes llegan a una empresa donde la semana pasada estaba teniendo una persona que era muy amable, que conocía su trabajo y hoy que llegan ya no es la misma persona, ya no conoce como conocía la otra, ya no resuelve los problemas, la atención al cliente no va a ser la misma. Entonces, ¿qué factores afectan el clima laboral? El ambiente, el que tengamos luz, el que tengamos las dimensiones del trabajo en sí, más ahora con pandemia, ¿verdad? Necesitamos que nuestro escritorio esté distanciado de aquel que está tosiendo, que tal vez no es tos por COVID, sino que es una tos de nervios, ¿verdad? Hay gente que tiene tos de nervios. Yo tengo a veces una tosecita, pero no es COVID, sino que es porque padezco de alergia, entonces algo me causa alergia y empiezo a toser. Esa seguridad, esa salubridad que necesitamos en este momento hace también y afecta al clima laboral. Las condiciones climáticas, hace mucho calor en ese departamento, no hay aire, no hay ventilas, eso perjudica. La ubicación geográfica, si tengo que caminar demasiado para tomar mi transporte, aún así puedo decirles que hasta la decoración, el color como está pintado, el negocio, la oficina, la empresa, tiene que ver mucho con ese clima laboral. Las relaciones interpersonales, no digamos, el que yo me lleve bien con el vecino, con el que me lleve bien con todos, hace que eso sea un mejor ambiente. Es lo que el líder debe de seguir, que las relaciones interpersonales funcionen. El puesto que desempeña el trabajador es otro tema muy importante. La formación académica. Hay quienes quieren crecer, su proyección laboral, su desarrollo de carrera. Yo me siento capaz de hacer, me toman en cuenta, me integran a otros proyectos. El hacerlo, eso puede generar un sentimiento de frustración. Y el que yo me sienta negativa, así como me puedo sentir positiva, de esa misma manera puedo contagiar a los que están alrededor mío. Muchas veces la formación académica, las empresas dicen de que es un gasto, que no se va a recuperar, que no lo quieren ver como algo bueno. Y cuando hacen recorte de presupuesto, lo primero que recortan es la formación académica, la capacitación, ¿verdad? Con relación a esto, tengo una anécdota por ahí donde hay un ingeniero, por supuesto hace muchos años, ¿verdad? Una empresa muy buena que todavía le ofrecen, él es ingeniero y le ofrecen una maestría, irse a España a especializarse en papel y tintas. Lo mandan 2 años, regresa, por supuesto, aquí hay que buscar la manera legal para amarrar al colaborador para que retribuya ese aprendizaje que fue hacia la empresa, ¿verdad? Y definitivamente, pues eso sí sucedió. Él viene y enseña y da capacitaciones y prepara a las personas, pero bueno, termina su condición de que ya puede él marcharse. Hay otra empresa que de la competencia se lo quiere llevar, y entonces le ofrece mejoras condiciones salariales, mejores condiciones, beneficios,
Y entonces él presenta su renuncia y le dice a la empresa A, donde está laborando, que se va. Y entonces le dice a la empresa que no lo dejan ir y que le van a ofrecer exactamente lo mismo que la competencia para que no se vaya. Esa es la formación académica. Hasta la fecha de hoy, 30 años después, la persona sigue trabajando en la empresa A. Esa es su proyección laboral, esa es su proyección de vida, y aquí es donde venimos con un proyecto de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero ser cuando sea grande? Terminamos y salimos de acá de la empresa A, ¿qué voy a hacer después de ahí? Es algo que les dejo a todos, esa inquietud. Percepción sobre la empresa. Si un empleado piensa que su organización no es rentable y si la entidad no cuida su imagen de marca, crea un mal clima laboral. El que no sea rentable crea inestabilidad en las personas. El que no crea su imagen, que no cuide la imagen de marca, eso también es lo que vende, ¿verdad? Hablando de la empresa de la imagen de marca, tiene que ver también con los valores, y solo les voy a dar aquí un eslogan que creo que todos lo conocemos, porque muchos me escuchan, ¿verdad? Sí la escuchamos, sí la escuchamos. Entonces, es esta de creemos, confiamos e invertimos en Guatemala. Es un eslogan donde vemos de que la marca de esa empresa, su eslogan está basado en valores o en principios. Entre los factores también que afectan en las políticas de igualdad, la regulación de los sueldos y otros incentivos. Una mala retribución puede afectar muy negativamente el clima laboral, y la comunicación es información y la información es poder. Y no me van a dejar mentir. Las personas muchas veces tenemos que no queremos, como a mí me costó aprender, no le enseño al que está al lado, ¿verdad? Porque dice uno, a mí me costó aprender, que no aprenda que le cueste al otro, porque el que tiene la información soy yo, y si la comparto ya no voy a tener la misma participación porque va a haber alguien más que lo puede hacer. Entonces, que el trabajador disponga de lo que necesita, de la información necesaria para generar confianza. Este es trabajo del líder, este es trabajo del jefe, el que la información sea compartida, pero ¿quién tiene que dar el ejemplo? El líder. El líder tiene que compartir esa información. Entonces, les dejo esa otra inquietud para los que son jefes o los que quieren llegar a ser jefes. Entonces, cultura organizacional, el clima laboral ya lo desarrollamos, los valores de la organización también, y el liderazgo empresarial. Por último, ¿cómo establecer la cultura organizacional? Definir valores empresariales, observar si la cultura necesita cambios, ojo con la misión y la visión, hay que revisarlas, hay que actualizarlas, hay que evaluar los valores. ¿Cómo vamos a evaluar los valores? A través también de una evaluación del clima organizacional, que ese será otro tema para otro día, y la evaluación del desempeño, que hablábamos de las competencias genéricas, ¿verdad? Ahí si una de estas es la calidad, la que vamos a tener como valor empresarial, la tendríamos que evaluar la calidad como una competencia genérica al personal. Identificar y contratar personas que se ajusten a nuestra, perdón por esta S, que se ajusten a nuestra cultura. Definitivamente no podemos tener personas que no practiquen nuestros valores. Tiene que alinearse, y eso es parte del proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal. Ahora se llama dotación de personal, que tiene a cargo el contratar a las personas idóneas. Y dentro de esto, pues hay exámenes, ¿verdad?, de psicométricos para poder evaluar que si pueden hacer frente a los cambios, si mis valores como candidato a ese puesto se alinean a los valores empresariales. Definir un liderazgo empresarial, crear un buen clima laboral, ya vimos cómo lo debemos de crear, y la comunicación asertiva y efectiva. Efectiva porque tiene que haber definitivamente canales diseñados para trasladar esa información, y la comunicación asertiva, que debe de ser en el momento oportuno para poder llegar hacia todos los trabajadores. Con esto, mi estimado público, termino mi presentación. Solo les dejo que el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad, y les agradezco mucho su atención.
Muchísimas gracias a usted, doctora, por tocar estos temas tan importantes, ¿verdad? Para nuestra vida profesional e incluso para nuestra vida personal. Por aquí hay algunas preguntas que han escrito en el chat y que le voy a leer para que nos haga favor de apoyarnos para responder. El arquitecto Rigoberto Toniel Morales pregunta, ¿cómo se mide la cultura organizacional de una empresa? Bueno, la cultura organizacional se mide a través de hay varias formas de poder medirla. Primero, la imagen. Las partes interesadas, que son los clientes, los proveedores, pueden hacer una boleta de unas 5 preguntas para evaluarse y evaluar dentro de la empresa el clima organizacional. Eso nos va a dar a nosotros la pauta de cómo estamos dentro de nuestras culturas, y dentro de la evaluación del clima organizacional, que es parte de la cultura, debemos contemplar todos esos puntos a los cuales me referí, de que la comunicación, si tenemos comunicación, qué tipo de liderazgo es el que se tiene, que lo que es muy importante saber que el colaborador manifieste eso, porque al líder o a los líderes empresariales les va a servir para tomar acciones y mejorar ese desempeño empresarial. Entonces la cultura, aparte de que va a estar reflejada a través de mi marca, porque la marca lo va a decir todo. Si decimos McDonald's, aquí estamos hablando también posicionamiento marca, ¿verdad? Posicionamiento, y ese posicionamiento me lleva a pensar en una empresa que... Si vemos un gallito, ¿verdad? Eso es el eslogan, rápido pensamos en cerveza gallo y pensamos en cervecería. Y el eslogan que les leí que decía, creemos, confiamos, invertimos en Guatemala, es específicamente de esa empresa. Entonces nos lleva a pensar en una empresa como es su cultura. Pero si hay una empresa que no tiene, que es de las que han salido, que lavan dinero o que tienen esto, pues ahí es donde vemos cuál es la cultura organizacional y cuál es la imagen que vende. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta la realiza Ana Mercedes López. Es interesante cómo el clima laboral no es el mismo en todas las empresas. ¿De qué depende esto? Depende, mi estimada, ¿quién es la que lo dijo? ¿Cómo se llama la chica? Lo dijo Ana Mercedes López. Ana Mercedes, le puedo comentar que eso va a depender del ser humano. Fíjese que los seres humanos somos únicos e irrepetibles y por lo tanto somos únicos en todo. En nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Y muchas veces lo que buscamos es de que seamos coherentes entre lo que decimos y que lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte esencial. Si quitamos al recurso humano de una empresa, no funcionaría. Entonces, los que hacemos ese conflicto o ese clima bueno o malo, vamos a ser las personas. ¿Cómo? Pues con nuestro aporte. Quiero estar acá en esta empresa y dar lo mejor y ser positiva. Puede ser de que mi mundo, ¿verdad? Porque cada uno es un mundo pequeño, cada uno tiene una forma diferente de pensar y de actuar. Entonces, el que yo sea positiva puedo contagiar a los demás con ese positivismo. Pero si mis superiores en la cadena de mando son irresponsables, son acomodados y no les importa la parte humana de las personas, es ahí donde empieza el clima laboral y empiezan los conflictos. Los conflictos, aparte de que se dan entre mis pares, se va a dar entre los de arriba y hacia los de abajo. Entonces, tenemos que tener inteligencia emocional. Mi forma de pensar es que debemos de hacer esa inteligencia emocional parte de nuestro aliado para poder manejar ese tipo de climas que comúnmente vamos a tener. Y somos nosotros los seres humanos, pero también somos los seres humanos que podemos mejorarla.
Muchísimas gracias. La ingeniera Paola Vanessa Raxón pregunta, ¿cómo se puede definir la misión y visión de un emprendimiento? Eso es bien interesante. Iba a hacer ese comentario al inicio que yo esperaría de que aquí en este grupo de personas que están escuchando esto hubieran emprendedores, ¿verdad? Esa es la finalidad de la docencia muchas veces, que las personas tomen esa iniciativa de poder ser emprendedores y lleguen a tener su propia empresa. Ahí comienza por un sueño, ¿verdad? Mi sueño de hacer algo en un emprendimiento, una empresa, un negocio, y entonces para poder establecer la misión de un emprendimiento, primero usted tiene que saber qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere vender, qué es lo que quiere servir. Segundo, tiene que establecer su mercado meta. ¿A quién va a ir dirigido ese servicio o ese producto? De acuerdo a eso, usted va a poder establecer su misión. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahorita? Ahorita soy una soñadora y quizás voy a establecer el elaborar, pongamos algo un ejemplo tan pequeño, ¿verdad? Elaborar pasteles infantiles. Pero dentro de mi visión, quiero llegar a ser como que sale en el canal donde hacen pasteles gigantes y hasta hacen concursos. Es muy probable que ese sea su sueño y posiblemente ese es su meta. Que posiblemente también, como van objetivos inmersos en eso, y esta es parte de una planificación y tiene que integrar personas, entonces cuando usted ya vaya llegando a lo que quiere ser en la visión, entonces usted tiene que ir cambiando su misión, y entonces ahí es donde viene la renovación de la misión y la visión. Pero todo comienza, un emprendimiento va a comenzar por un sueño, y ese sueño lo pueden llegar a hacer realidad si establecen bien su misión, su visión, sus valores, que aquí le podría decir que es una filosofía administrativa lo que estamos hablando, y con esto acompañado de una planeación para que lleve un proceso administrativo en donde usted va a poder desarrollar bien su sueño y con éxito, ¿verdad? Aquí tendríamos que hablar también de la parte económica, los ingresos, la ganancia, cuánto va a tener, y aquí ya vienen proyecciones de ventas y bueno, todas estas herramientas administrativas que va a ayudarle a usted a alcanzar ese sueño de su visión dentro de 5, 10, 15, 20 años. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta la hace Adalinda Mezquita. ¿Cómo se puede mejorar la interactividad y el ambiente laboral ahora que la mayoría de trabajos son de manera virtual y que no se pierda la importancia del factor humano? Bien interesante su pregunta. Le comento que, aquí entre paréntesis, le voy a comentar que hace algunos años, le estoy hablando, no crean, ya tengo a mi tiempecito en mi historia, ¿verdad? Hace unos, 25 años tuve a bien asesorar una tesis que se refería al teletrabajo. Esa tesis, si hubiera sido en aquel entonces, mi alumna le hubiéramos colocado dentro de esto hacer frente a las pandemias, pero ni siquiera nos imaginábamos que esto iba a ser. El problema que encontrábamos era el tráfico, y por eso fue el teletrabajo. El teletrabajo creo que ha venido a beneficiar en alguna parte a las personas porque no se mueven de su casa y comparten un poco más, pero también tienen que tener las reglas establecidas para hacer el teletrabajo. La parte humana sí la debe de manejar siempre recursos humanos de la empresa donde pertenece. No puede ser siempre todo teletrabajo, creo que deben haber algunas ocasiones en donde deben interactuar. Y en esta dinámica de interactividad por Zoom, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto algunas reuniones que unos están con cafecito, otros están con vino, otros están con agüita, otros están comiendo pastel, y entonces todos se imaginan que están en una mesa todos comiendo, platicando, y se pasa uno las mismas horas platicando en Zoom que platicando en una mesa, pero no es lo mismo la interacción, ¿verdad? Yo considero de que se deben buscar estrategias
para poder participar algunas reuniones presenciales, crear vínculos y esas relaciones de pláticas, de intercambiar ideas en el sistema, en el ámbito laboral. Creo que el teletrabajo es una modalidad muy nueva, que está en crecimiento, que está en apertura de poder mejorarse. Y creo que es muy importante también el tomar en cuenta esa parte humana del trabajador. Hasta ahí me quedo con mi opinión en este sentido, porque pues yo no he estado en teletrabajo, yo he estado trabajando durante toda la pandemia y fuera de, entonces no he sufrido mucho ese cambio, pero yo esperaría, como le dije al inicio, que en algún momento regresemos a poder tener ese contacto físico que en lo personal a mí sí me hace falta. Y creo que a muchos, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Se nos quedaron varias preguntas. ¿Habrá la posibilidad de que se las podamos hacer llegar vía correo electrónico y de repente poderlas responder? Perdóname, con mucho gusto. Hay algunas. Sí, no, yo con mucho gusto, sabe de que también pues soy docente y tengo a bien, pues tal vez no respondo en el mismo momento, pero me tomo el tiempo para poderles responder con mucho gusto. Y si necesitan algún material o si necesitan alguna guía para implementar alguna de estas herramientas que he compartido, porque son varias, ¿verdad? Que compartí así de manera rápida, pues con mucho gusto yo les puedo explicar cómo lo pueden ir realizando. La verdad de que la información debe ser compartida y que les sirva a todos para bien de su trabajo y de su vida personal y profesional. Si quieren pueden anotar mi correo electrónico, es viriandavila2010@hotmail.com. Ahí me pueden ustedes hacer sus preguntas y yo con mucho gusto les estoy para apoyarles en lo que pueda y hasta donde mis conocimientos puedan. Y si no sé lo que ustedes me preguntan, tenganlo por seguro que ustedes me van a motivar a que yo vaya a investigar y conozca algo nuevo quizás, ¿verdad? Entonces espero sus preguntas en mi correo electrónico con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora, le agradecemos mucho su tiempo, su intervención y queremos reconocerle y agradecerle a través de este diploma que pues ahorita es de manera virtual, pero se lo vamos a hacer llegar, claro que sí, al que voy a dar lectura. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Arquitectura, otorga el presente diploma a la doctora Vivian Dávila en agradecimiento por su valiosa colaboración con el Programa Permanente de Capacitación y Actualización Docente al presentar la conferencia Cultura de la Empresa. Firma el maestro arquitecto Julio Hernández Santizo, decano de la Facultad de Arquitectura, y como fecha, pues la fecha del día de hoy, Guatemala, noviembre 30 del 2021. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por tan interesantes temas y quedamos pues siempre ahí pendientes y a la orden. Muchísimas gracias. Bendiciones. Estoy para servirles. Muchas gracias y ahí estamos a las órdenes de todos. Gracias por la invitación, estoy muy complacida y pasen feliz noche. Muchísimas gracias, gracias. Antes de continuar con nuestro programa, solo les quiero anunciar que la arquitecta Linda Bobadilla colocó en el chat el enlace para ingresar al canal de YouTube de la universidad. A partir del día de mañana, a las 3 de la tarde, van a encontrar por ahí las conferencias de la capacitación docente. Bueno, entonces, para finalizar ya con broche de oro, nuestro señor decano, el maestro arquitecto Julio Hernández, va a dar unas palabras de cierre y posteriormente vamos a concluir la capacitación docente escuchando con respeto el himno de la Universidad Mariano Gálvez. Pero antes, pues escuchamos al arquitecto Hernández. El tiempo es todo suyo, arquitecto. Gracias, arquitecta Ruano. Estimados profesores, muchas gracias por su participación tan activa y profusa que tuvieron durante este ciclo. Realmente nos llena de mucha satisfacción. Creo que han sido temas muy relevantes para la formación de estas habilidades blandas que requerimos como docentes, como personas, como empresarios, como emprendedores, como cada uno de los roles que tenemos en el diario vivir.
Esperamos que lo que hemos estado viendo en estos días sea de aplicación continua y que por supuesto lo veamos reflejado a través de una mejora en nuestra docencia, en la forma en la que manejamos a nuestros grupos en esta modalidad virtual que vamos a continuar. Así es que no me resta más que agradecer enormemente al grupo de trabajo que estuvo coordinando todo el ciclo de conferencias, a Paz, al arquitecto Camey, a la licenciada Marcela Meoño, al arquitecto Girón, al arquitecto Pinillos, arquitecto Estetino, arquitecta Bobadilla, arquitecta Ruano, arquitecta Godínez. Creo que también por ahí estuvo la arquitecta Chávez, la ingeniera Mendizábal, y no sé si se me queda alguien más, pero sepan que hay muchas personas que han estado trabajando durante tiempo adicional también para que este ciclo de conferencias pueda llevarse a cabo y tengamos un buen resultado. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Último anuncio que les hago antes de que se cierre la sesión, que está por cerrar. En los próximos días van a estar recibiendo ya las propuestas para sus cursos. Por favor, las responden pronto para que podamos dejar cerrado todo. Así es que muchas bendiciones, que Dios les guarde y les acompañe, igual a sus familias. Y cualquier cosa, seguimos en contacto. Las redes de WhatsApp siguen activas mientras no nos cierren WhatsApp. Así que muchas bendiciones y cuídense bastante. Feliz noche.